Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desafío. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero también con mucha polémica, porque hay muy poca información sobre el tema. Se trata de los productos transgénicos. ¿Y quién mejor que hablar de este tema que nuestro invitado especial, el doctor Reinaldo Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, alrededor de este tema de transgénicos u organismos genéticamente modificados hay muchos mitos, muchas realidades. ¿Por qué no nos explica qué son? Bueno, los organismos genéticamente modificados o transgénicos son organismos que han sido mejorados de alguna manera en el laboratorio, al contrario de el mejoramiento tradicional en donde solamente se hacía con cruzas. Actualmente la investigación en genómica, por ejemplo, nos ha permitido descifrar el genoma de muchos organismos. Ahora podemos escoger qué gen es el que nos interesa y poner ese gen a las plantas que queremos nosotros modificar. Entonces, no han sido modificadas por los métodos convencionales a los que la mayor parte de la gente está acostumbrada, sino por esta nueva tecnología que es una nueva forma de hacer mejoramiento. ¿Cuáles son los mitos, las verdades, las mentiras alrededor de este tipo de organismos? Bueno, se habla mucho de que si estos organismos van a causar o no enfermedades, por ejemplo. Se ha hablado mucho desde que causan cáncer, desde que causan le atribuyen toda clase de males. Pero hasta la fecha llevamos consumiendo estos organismos ya desde el 96, así que prácticamente son más de 15 años o alrededor de 15 años que se vienen consumiendo y se vienen sembrando. Ya a la fecha se han sembrado más de 1,000 millones de hectáreas con estos organismos, sin que a la fecha haya ningún elemento que nos sugiera que puedan causar algún daño, alguna enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de siembras o de productos que estamos en México haciendo esta fusión? ¿Son frutas, semillas, flores? Realmente los principales productos en el mundo son maíz, algodón, canola y soya. Y los cambios que se han incorporado a estos productos son fundamentalmente resistencia al ataque de insectos, específicamente de palomillas, y tolerancia a algunos herbicidas. Y es lo que se usa aquí en México. El maíz lo hemos consumido prácticamente desde 1996 con la autorización correspondiente de la Secretaría de Salud. No está permitido todavía a la fecha sembrarlo en México, puesto que todavía estamos haciendo estudios sobre cuál puede ser el efecto sobre la diversidad, puesto que México es centro de origen del maíz. Exacto. El único producto que tenemos en etapa comercial es el algodón transgénico tolerante a insectos y algunos herbicidas. La soya también se siembra a nivel experimental en algunos lugares en el país, igual que algunas siembras piloto, hasta donde tengo entendido. Ya nos comentó un poco que muchos de los mitos es, bueno, da cáncer si los consume. Ese es uno. ¿Qué otros riesgos podría haber en una investigación científica? Ya nos dijo que a la salud no está comprobado. Realmente aquí en México, por ejemplo, el hecho de que no se use maíz transgénico es porque hay todavía muchas dudas sobre si va a afectar o no a nuestra diversidad. Es decir, una vez que si nosotros decidimos tener maíz transgénico, el maíz va a liberar su polen. Ese polen puede llevar los transgenes a las variedades o a los maíces criollos o los maíces nativos y a algunos parientes silvestres. La pregunta es, ¿les va a afectar? ¿Va a hacer algo? Ahora bien, este flujo de genes siempre ha ocurrido entre las variedades comerciales y los maíces nativos, los maíces criollos y los parientes silvestres. Entonces, hay muchos elementos, hay materia de dónde estudiar. ¿Qué nos dice la historia, la convivencia de los maíces híbridos que hemos manejado durante 50, 60 años con las variedades criollas? Porque hay quien dice que estas variedades criollas, y es uno de los principales temores, que van a desaparecer. Sin embargo, hasta ahorita,
pues sabemos que el uso de los maíces híbridos, que son producto de la Revolución Verde y que se han usado, como decía, desde hace 50 o 60 años, pues no han tenido necesariamente ese efecto de diluir la genética de nuestras poblaciones criollas. Las poblaciones criollas siguen ahí, siguen presentes, y de hecho yo creo que podemos identificar actualmente más criollos que hace 50 años. El otro mito es que si impulsamos la siembra o este método científico, nos salvaríamos de una crisis alimentaria o sortearíamos los efectos del cambio climático. ¿Esto es cierto? Yo creo que esos son problemas muy complejos. Es decir, el reto que se va a afrontar con el cambio climático a nivel de la agricultura tiene muchas variantes. No solo es si los organismos se van a adaptar a condiciones quizá mayores de sequía, sino va a haber nuevas plagas. Las plagas van a migrar porque va aumentando la temperatura. Entonces, no hay una sola tecnología que, digamos, nos va a resolver todo. Tenemos que utilizar una mezcla de las tecnologías más apropiadas. Lo que yo creo que es fundamental es que un país no puede decir, pues, esta tecnología no. Tenemos que tener todo a la mano, tenemos que desarrollarlas, tenemos que tener grupos de investigación que las estén trabajando, tenemos que experimentar, tenemos que ganar conocimiento, porque tarde o temprano nos va a hacer falta. Pero no, la biotecnología ni ninguna otra tecnología por sí sola nos va a resolver el problema. Pues ya vimos, antes de hablar de los transgénicos u organismos genéticamente modificados, hay que informarnos. Muchísimas gracias, doctor Reinaldo. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes.